Hola, gusto saludarlos. Para el día de hoy les voy a traer una receta como es el dulce de la semilla del árbol del pan. Esta es la semilla, es una semilla que se consigue a la orilla de los ríos en climas cálidos. Aparte del dulce también hay otras preparaciones que podemos hacer con esta semilla. Entonces los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kilo de fruta de árbol del pan, 750 gramos de azúcar, 2 litros de leche, clavos y canela. Aquí está el clavo y la canela. Primeramente vamos a llevar a cocinar, la lavamos y la vamos a llevar a cocinar durante 30 minutos en la olla a presión esta semilla. Si no tienen olla a presión la pueden dejar como por 40 minutos en una olla normal. Entonces la vamos a llevar a cocinar hasta que esté blanda. Bueno, ya lo bajamos del fuego, duró media hora en fuego, lo dejamos reposar y ahora lo vamos a pelar. Miren. Lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con un cuchillo, con una cuchara, como a ustedes mejor les parezca. ¿Qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar la cascarita que trae por encima de la semilla, porque esta es una semilla. Tiene una cáscara por arriba y tiene como especie de una membrana por debajo. También tenemos que quitársela. Esta, miren, esta telita como especie de una telita. La podemos retirar como les dije, con un cuchillo, con la mano. Esta semilla la usaban los ancestros cuando no había comida. A nuestros antepasados esto se comía con sal. Esto tiene un sabor parecido como la papa. De acá también se pueden hacer tortas, se pueden hacer arepas y es muy importante porque esto sirve para el azúcar, para las personas diabéticas. Esto es muy importante, miren. Y así vamos una por una. Es hasta desestresante porque uno se desestresa pelando esta semilla. La fruta del pan, como se llama por acá, dentro de la fruta tiene las semillas. Y así vamos pelándolas todas hasta que terminemos de pelarlas todas. Bueno, ya lo pelamos. Esto quedó reducido porque la cáscara, miren, se redujo la cáscara, tiene un tamaño considerable, entonces la cáscara nos sirve como abono a las plantas. Esto se revuelve con restos de comida, desperdicio de comida, y se le puede echar como abono a las plantas. No hay que perder nada. Y ahora vamos a licuar. Vamos a licuar la semilla del árbol del pan. Prepararla. Si ustedes no tienen licuadora, las pueden machucar con un molenillo, la pueden moler con un molino, con lo que ustedes tengan.
Ya lo licuamos, ya le echamos el azúcar y ahora lo vamos a colar. Esto que quedó es el bagazo de la semilla del árbol del pan. Entonces esto no se va a perder. Esto lo vamos a utilizar haciendo arepa. Se puede hacer arepas, se puede hacer tortas. Todo lo aprovechamos. Lo colamos para que no se pasara todo esto. Ya le echamos el azúcar. Si a ustedes les gusta, le pueden echar vainilla, esencia de vainilla o cualquier otra esencia que ustedes tengan. Ahora lo vamos a llevar al fuego. Lo llevamos al fuego con la llama alta por un rato, después le mermamos la llama. Recuerden que hay que estarlo meneando para que no se revolviendo, para que no se nos vaya a ahumar. Como es poquito, pues no va a demorar tanto tiempo. Recuerden, aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, las invito a que se suscriban. Y las que están suscritas les doy las gracias, porque gracias a ellas he podido seguir en mi canal. Si quieren que YouTube le avise cada vez que yo haga un video, pueden activar la campanita. Miren, este dulce no solamente se puede hacer con azúcar, sino que también le podemos echar panela. Le podemos echar azúcar, un azúcar especial que le demandan a los diabéticos. Cualquier azúcar le podemos utilizar. Para las personas que no saben qué es una panela, es un piloncillo. Entonces, es un endulzante de los dulces. Este árbol es muy importante, está a la orilla de los ríos. Es una fruta afrodisíaca. Su sabor es parecido como al maní, como en partes como a la papa, un sabor especial. También la podemos comer. Es muy sabroso. Y así seguimos meneando hasta que el dulce vaya cambiando su contextura. Le echamos el clavo de olor para que le dé sabor y le echamos la canela. Hay que tener mucho cuidado. Mire cómo está haciendo los volcanes y está brincando. Esto puede quemarlo a uno, entonces estar un poquito apartado de eso. Miren, ya bastante. Este dulce no va a demorar. Ya los volcanes están haciéndose. Lo vamos a dejar un ratico más. Muy pendiente que no se vaya uno a quemar. Mire cómo salta. Miren, ya se ve el fondo del caldero y ya están los volcanes. Eso quiere decir que ya el dulce está. Si uno quiere lo deja un poquito más para que se endurezca más, pero yo lo voy a apagar. Miren, con mucho cuidado este dulce, que se puede uno quemar. Una quemadura, esto es bastante malita. Miren.
Miren el fondo del caldero que ya se ve. Mire todo lo que saltó, mire todo lo que saltó el caldero, me saltó hasta la pared, mire todo lo que salta. Entonces vamos a apagarlo. Otra manera de saber si ya está el dulce es, miren, aquí está, cuchara, le hacemos así y queda el caminito. Si no se juntan es porque ya está el dulce. También podemos echar un poquito en un vaso de agua y si se endurece es porque ya está. Ya el dulce está, quedó delicioso. Vamos a retirarle la canela y el clavo de olor. Y así quedó el dulce de semilla del árbol del pan. Miren, muy fácil, no demoró sino 25 minutos. Fácil, delicioso, con poquitos ingredientes. Y ustedes lo pueden deleitar con toda la familia, con galleta de sal, con todo lo que ustedes quieran, pero quedó delicioso. Es igual de delicioso que el de yuca, que el de papa, que el de ñame, igual. Si no fuere, más delicioso todavía. Entonces los invito para que todos hagan este delicioso dulce de la semilla del árbol del pan. Este árbol tiene muchos beneficios. Se consigue en los ríos, a la orilla de los ríos. No es caro, es algo barato. Mire, barato porque lo encontramos a la orilla de los ríos. Es un postre, es un dulce sensacional. No les olvide dejarme un like. Si les gustó el video, suscríbanse. Un abrazo y hasta otra oportunidad.